Álvaro, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, Rodrigo. Muchísimas Gracias gracias por por venir, la invitación. Presentación de nuestro invitado. Este es el perfil de Álvaro González. Es abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral. Tiene dos hijos, María Clara y Álvaro José. Está a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Sus antecedentes en la actividad pública comenzaron en 1987. Fue diputado porteño durante 2 mandatos. Es una de las caras más visibles que tiene el PRO en Santa Fe. Hoy nos visita Álvaro González. Es increíble el crecimiento de Macri. Cuando yo hablaba con los distintos dirigentes políticos de todo el arco político de la provincia de Santa Fe y que tienen proyección nacional, no pensaban que Macri podía llegar a crecer tanto, sobre todo en este último año. El 2014 fue el año de Macri, me parece. Sí, me parece, Rodrigo, que si hay un triunfo político hoy de Mauricio es haber roto el estigma. O sea, es el mismo Macri de siempre. Lo que pasa es que la sociedad lo empieza a ver distinto. Me parece que en ese sentido, en su momento, quien fuera expresidente de la Argentina, Néstor Kirchner, había generado una situación en donde lo había puesto a Macri en la punta de uno de los lugares y decía que la derecha en el país era Mauricio Macri. Y la verdad yo, o sea, todos los que me conocen, y vos lo sabés perfectamente, yo vengo de una familia de políticos ligados al justicialismo, y en el espacio del PRO yo te diría que no existe la derecha, la izquierda, existe un concepto sí que tiene que ver con la eficiencia, el trabajo y la honestidad. Y me parece que lo que está hoy aflorando después de 7 años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires es que hay un modelo de gestión distinto que básicamente tiene origen en una decisión política que se toma el primer día. Mirá, a mí me tocó ser diputado en el primer periodo opositor y el segundo periodo, el primer periodo de Macri, digamos, como jefe de gobierno. Y me tocó desde en ese momento ser presidente de la Comisión de Presupuesto. Y me llamó y me dijo, mira Álvaro, de cada 100 pesos que entran en las arcas de la ciudad, solo 6 se dedican a obra. Yo quiero terminar con 30 pesos de cada 100. Hoy, a 6 años, estamos en 22. Entonces, cuando la gente te dice, che, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está Buenos Aires? Cambió esto. Pudiste hacer obras importantes como el Maldonado. Pudiste hacer obras que tienen que ver con resolver el problema cotidiano de la gente como el Metrobús. Donde podés mantener los parques, donde hoy se atiende la inmensa mayoría de los 13 millones que vivimos en el conurbano bonaerense en los hospitales de la ciudad, donde por primera vez en muchísimos años se invierte la ecuación y empieza a crecer la matrícula de la educación pública por sobre la educación privada, se terminaron con los mitos. Macri no es la derecha, no privatizó la escuela, no privatizó la salud y muy por el contrario, se resolvieron problemas estructurales en la educación y hoy tenemos la posibilidad de decir que la Ciudad de Buenos Aires en todos los colegios públicos son bilingües, o sea, tienen inglés desde el primer grado, y por primera vez en Buenos Aires y en el mundo hay una escuela bilingüe castellano con chino, única en el mundo. O sea, ya el primer grado ya está funcionando este año, el año que viene ya empieza segundo grado, única en el mundo, en donde por primera vez el idioma chino se está estudiando como idioma alternativo en una escuela pública. Forma a las personas directamente en el nuevo mercado que dicen que es el gigante dormido, ¿no? De todo y esto el mundo. Es un poco lo que ha trascendido hoy. O sea, nosotros cuando hablamos de medio ambiente no es un discurso, no es una cáscara, qué sé yo, hay acciones concretas tendientes a mejorar el medio ambiente. Entonces decía el señor que estaba antes del corredor de los autos, nosotros peatonalizamos todo el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Y lo hicimos con el... Y yo hoy camino por el centro de la Ciudad de Buenos Aires, que las calles no son más calles, son todas, algunas se pueden transitar, pero la mayoría es un tránsito muy lento, muy despacio. Yo digo, ¿dónde caminaba esta gente antes? En una vereda de 3 metros de ancho. Si hoy con todo lo que se ha peatonalizado no dan abasto las calles, entonces voy a decir, bueno, la bicisenda. Cuando Macri arrancó con la bicisenda, acordate, bueno... hay muchos que quisieron bueno, pero copiarlo. en aquel momento todos decían, ¿qué va a hacer con la bicisenda? Y el mundo iba hacia el uso de la bicicleta. O sea, hoy se cambió el concepto en el mundo donde las ciudades eran ciudades de habitación y se trabajaba afuera de la ciudad. Hoy el uso es mixto. Si vos mirás para industrias que obviamente medioambientalmente no sean contaminantes. Entonces, también hemos dividido la ciudad en distritos y uno de ellos es el distrito tecnológico, donde se han radicado 180 industrias en lo que va desde que está el distrito tecnológico y donde vos empezás a ver cómo el barrio cambia, no solo por la radicación de la industria, sino porque la gente que trabaja se empieza a mudar al barrio. Pues se va caminando, se va en bici, empieza a resolver un problema que en las grandes metrópolis se llama tiempo. O sea, trasladarte te lleva mucho tiempo. Por eso, cuando Macri decide hacer el Metrobús, realmente el impacto que tuvo, no solo en el usuario permanente, sino es una cosa llamativa. A nosotros nos toca hoy, que estamos medio como profetas, dando vuelta por todo el país, explicando lo que es el PRO, o lo que pretendemos hacer si nos toca llegar. Es impresionante lo que ha sido la obra del Metrobús, y todo el mundo habla del Metrobús, de una obra que es absolutamente urbana, porque la usan los porteños. Ahora, lo que ha hecho es resolver un problema. Entonces, y ese problema básicamente es devolverle tiempo a la gente. Hoy el que usa el Metrobús del centro, como el que viene de Liniers hacia Libertador, están en un promedio de media hora que ha ganado por viaje cada usuario. O sea que vos se la devolvés a tu vida. O sea, es una hora más que por día, o se la usás para hacer gimnasia, para estar con tu familia, para estudiar, para lo que fuera. Vos quieras. Para lo que vos quieras. No sos esclavo directamente del tránsito. Así es. Abro el abanico de preguntas. Sergio Ferreira. Álvaro, buenas tardes ante todo. ¿Qué tan lejos, no hablo de distancia en kilómetros, está lo que ocurre en Buenos Aires de lo que ocurre en el interior del país en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo esa gestión de Macri o esas gestiones de Macri en el interior del país? Y una segunda pregunta, permítame, ¿es un estigma ser de derecha, tal cual usted lo planteaba recién? Bueno, a ver, empecemos. Primera pregunta. Ahí te quisiera decir lo siguiente, depende de la decisión política. Los presupuestos son un cálculo de ingresos y gastos. Y normalmente te dicen que cuando te aprueban un presupuesto te aprueban la autorización del gasto. Si vos lo mirás así, el gobierno de la provincia lo hace muy bien, gasta mucho. El problema es en qué lo gasta. Nosotros decimos que el presupuesto no es una autorización para gastar, sino es una autorización para hacer. Entonces, cuando vos tomás la decisión de decir de que cada 100 pesos, si solo 6 utilizabas para hacer obra y hoy utilizás 22, la diferencia es notoriamente a favor de quién. Cuando vos haces una obra, es para resolver un problema de la gente. Si vos lo único que haces es seguir generando más costo, digamos, no resolvés el problema de la gente, resolvés el problema del gobierno, que gasta mucho y mal. Entonces, en este sentido me parece que depende de la decisión política de aquel que le toca administrar. Hay situaciones que son más complejas, pero la provincia de Santa Fe, nosotros tenemos que recuperar, y ahí voy a utilizar una frase que no es mía, sino que me la ha dicho el papá de Néstor, tenemos que dejar de ser la invisible para volver a ser la invencible. O sea, la provincia de Santa Fe, y leía los otros días, y celebro el discurso de Reutemann en el Senado, hay que leerlo. O sea, ¿qué está reclamando? ¿Cómo estamos visibilizados en el orden nacional la provincia de Santa Fe? No existimos. En el paquete de obras nacionales, la provincia de Santa Fe no existe. Es lo que reclamaba Reutemann los otros días. Y me parece que ahí hay una tarea para hacer, porque no es... me parece muy bien lo de Reutemann en el sentido de hacerlo visible, pero eso debiera ser una política de todos los diputados del PRO, de los diputados del socialismo,
de los diputados, de los diputados del radicalismo, de todos aquellos que queremos que la nación le devuelva algo a la provincia de Santa Fe de la importante cantidad de recursos que transfiere la provincia de Santa Fe a la nación. En ese sentido me parece que hay toda una tarea para hacer. ¿Y la otra pregunta me habías dicho vos? El estigma de la derecha. ¿Es Mirá, un estigma ser de sí, derecha? es un estigma. La verdad que yo creo que hoy, y lo vas a ver vos en la próxima elección, en el año 2015, el 50% de la gente que va a votar tiene menos de 50 años. La gente no está hoy pensando ni en la izquierda ni la derecha. Me parece que hay que dejar de mirar para atrás, hay que dejar de pararse siempre en alguna antinomia y hay que empezar a mirar hacia adelante, hay que empezar a construir, hay que empezar a, yo siempre digo, los que piensan distinto no son enemigos, son simples adversarios y hoy te toca administrar a vos y me ganaste y mañana si yo te critico y lo hago sanamente y me toca administrar a mí, tendrás la posibilidad vos de criticarme a mí, pero esto que ha provocado o donde se ha parado el kirchnerismo durante 12 años me parece que no ha sido bueno para el país, ha hecho retroceder, donde amigos se pelean, parientes se pelean, y la verdad, en definitiva, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que pensemos distinto, tampoco está tan mal, si no sería aburridísimo el mundo si el pensamiento es único, o sea, podemos discutir, podemos tener visiones distintas, ahora, a partir de ahí, si vos me preguntás a mí, ¿se gobierna con la izquierda o con la derecha? No, Frente Amplio en Uruguay, Pepe Mujica gobernó haciendo lo que tenía que hacer. ¿Tiene amigos kirchneristas? Sí, claro que tengo amigos. Pues sabés que hay una cosa que sí te voy a ser franco, que me enseñó mucho ser legislador. Aprendí a escuchar. Son difíciles, digamos, pero yo los conocí siendo menemistas, algunos, después los conocí siendo dualdistas y ahora los conozco siendo kirchneristas. Entonces, los conozco de toda la vida, digamos, no parado en una ideología muy puntual, que es lo que el peronismo va a tener que explicar ahora. El peronismo va a tener que explicar ahora en este próximo turno electoral qué es. ¿Es el peronismo neoliberal de los años 90 o es el peronismo populista de los últimos 12 años? Me parece que ahí hay una contradicción no resuelta y cada uno se va parando en el lugar que le conviene. Y en eso me parece que, teniendo en cuenta esto que se está viviendo a nivel nacional, te da una pauta de por qué Mauricio aparece como una cosa distinta y creciendo. Yo creo que hoy Mauricio expresa lo que la gente está mirando como alguien que te puede solucionar el problema. Mauricio habla poco y tiene mucho para mostrar. Vamos a la pregunta de Vicky Panoso, pero que viene con un consejo también, ¿eh? Por supuesto, vamos a auspiciar esta pregunta al señor Álvaro González, la gente de Narampol, que nos brinda, por supuesto, un montón de productos para que te regalemos los días viernes y que puedas seguir disfrutando de cosas que vale la pena recuperar. Mira. Y en el centro de esta mesa la esperanza. Hay cosas que vale la pena recuperar. Cooperativa de Trabajo Narampol. Mi pregunta también va doble, como la de Sergio, y justamente me da pie... Es todo por el mismo precio, te digo. Todo por el mismo precio, y justamente me da pie también el eslogan de la campaña de Narampol, de esta marca santafesina. Sí. ¿Qué cosas cree usted que vale la pena recuperar, ¿no es cierto?, del gobierno santafesino? Siempre hablamos de lo negativo, de las cosas por cambiar, pero también está bueno hablar de las cosas que vale la pena recuperar, que vale la pena resaltar. Y por el otro lado también voy a hacer hincapié en la palabra que usted utilizó al principio sobre el estigma, que hablaba sobre el estigma de Mauricio Macri. ¿Considera usted que también forma parte de un estigma esto de la aceptación para con Miguel del Cel como político, ¿no es cierto? No como artista, sino como político. Ahí está, Mira. buena pregunta. Sí. A ver, el estigma de por sí no es bueno, porque el estigma conlleva un preconcepto. En definitiva, hoy Miguel, después de 4 años, con su primera experiencia política en el 2011 y su última experiencia en el 2013, creo que ha demostrado que ese estigma lo tiene algunos de la clase dirigente, no lo tiene la gente. Porque en definitiva, aquellos que crecimos y vivimos en democracia,
o por lo menos para mí es, la voz del pueblo es la voz de Dios. Con lo cual, si hay 630.000 santafesinos que estuvieron convencidos de que Delcel podía ser un buen gobernador, no hay que subestimar a aquellos que han elegido a Delcel. Con lo cual, aquellos que lo estigmatizan no les va a ir bien, porque la estigmatización no penetra en la sociedad. La sociedad es mucho más franca, es mucho más, ¿cómo te podría decir? Mucho más sincera. O sea, si la sociedad percibe que ese candidato le transmite la tranquilidad y lo hace sentir cerca y demás, lo va a acompañar, por más que haya sectores que lo quieran estigmatizar. Y por el lado de lo que vos me preguntabas de Santa Fe, de recuperar, vos sabés que yo viví muchísimos años en Santa Fe, me fui en el año 92 y crecí bajo la invencible provincia de Santa Fe. Para mí, ser santafesino tiene una cosa que como que uno lo lleva adentro, como aquellos que estudiamos historias, ¿viste? El brigadier López ató la rienda de su caballo en la puerta del Cabildo. Hoy me parece que los santafesinos estamos como dormidos, a lo mejor porque estos últimos años la diferencia de color político entre el gobierno provincial y los gobiernos nacionales han hecho que Santa Fe deje de ser lo que era. O sea, a Santa Fe no le han devuelto lo que Santa Fe ha generado hacia la nación. A nosotros nos pasa lo mismo en Capital. Cuando vos mirás los números, aportamos mucho más de lo que recibimos. Pero no importa, porque es un país solidario, hay provincias que no tienen nada y vos necesitas. Ahora, lo que no puede ocurrir es que no respeten ni siquiera los parámetros de la coparticipación. Me parece que ahí hay un déficit por parte del gobierno, del gobierno provincial estoy hablando, que tampoco es que le sobra la plata. Me parece que ahí lo que no hay es una firme decisión política de reclamarle a la nación los recursos que son de la provincia. Y eso conlleva a que no siempre las relaciones son buenas. En este sentido, y los kirchneristas son especiales, porque les gusta juntar lo útil con lo agradable, como digo yo. O sea, para que el gobierno nacional te haga una obra en un municipio, el intendente le tiene que jurar amor eterno y, si es posible, que la haga Lázaro Báez. Entonces, ahí cierra el combo. Y en eso Santa Fe ha tenido otro color político y no ha sido beneficiada en el reparto de la inmensa masa de dinero que el kirchnerismo ha utilizado para la obra pública. Ahí, los otros días yo tuve una reunión con la Cámara de la Construcción local y ellos están reclamando. Si nosotros miramos el presupuesto de la provincia de Santa Fe, es muy parecido al presupuesto de la capital federal en términos de montos. Ahora, tiene para gastos de capital 2,5%. No existe. O sea, no hay obra que se pueda hacer con esa plata. Entonces hay que ir tomando decisiones. Decisiones que en algunos casos serán más dolorosas que en otras, pero en definitiva me parece que hay que tomar algún norte y decir, bueno, hacia allá vamos. Y me parece que en el próximo turno, tanto en la provincia como en la nación, vienen turnos donde la sociedad le va a exigir a su clase dirigente administradores. No tanto ideólogos, sino más administradores. Alguien que se ocupe de que los dineros rindan, de lo que si están puestos en el presupuesto para determinada obra, que esa obra comience y se termine. Si hay que gastar en salud, que se gaste lo más eficientemente posible. Lo mismo en seguridad. Hoy hay inmensas demandas de la sociedad insatisfechas. Hay que fijar prioridades y atacar esas prioridades. Nacho también viene con un anuncio. Un consejo, como siempre, ustedes ya saben. Recién hablábamos con Walter con respecto al tema del rubro inmobiliario y marcaba una palabra que es fundamental, que es confianza. Bueno, más de 40 años para la gente de Gentini Inmobiliaria, lógicamente, que respaldan todo lo que es en transacciones inmobiliarias. Gentini Inmobiliaria es su Facebook, vas a encontrar, ¿por qué no?, tu próximo alquiler o tu casa Quinta Vicky para pasar estas vacaciones tranquilas, acá muy cerquita, Eva Perón 2638, o te comunicas con la familia argentina 481-0880. Tan sencillo tener tu alquiler como 2 recibos de sueldo y 10 años de antigüedad. No necesitas garantía propietaria. Álvaro, quiero ir a un tema si es mito o realidad. O sea, muchos hablan de Mauricio Macri, 2015, volvemos a la década del 90, privatización en neoliberalismo y vuelve el 1 a 1. ¿Es tan así o es un mito o una realidad? No. En la calle pasa eso. Bueno, pero es parte de lo que hablábamos recién, sí, de la estigmatización, del preconcepto y demás. Mirá,
A ver, te lo voy a graficar. En algún momento, en la avenida más importante de la ciudad de Buenos Aires había una estación de servicio YPF. Córdoba y Alem. Era la estación de YPF que más litros de combustible vendía en la República Argentina. Y a su vez tenía 440 cocheras. Eso era producto de una concesión que tenía 40 años. Y pagaban por 440 cocheras y el alquiler para la cosa, 11.000 pesos por mes. Entonces nosotros, que somos la derecha recalcitrante y liberal, lo que dijimos fue, vendamos esto, porque acá hay un vivo que por 11.000 pesos por mes, vendamos esto y asignemos los recursos que aparezcan de la venta de esto, que se vendió en subasta pública, asignémoselo a la educación. Entonces, terminemos que las escuelas no tengan gas, terminemos que... había escuelas que tenían 110 años de alquiler. O sea, el Estado durante 110 años había alquilado un edificio para hacerlo, que era la escuela. ¿Y con qué nos encontramos? A mí me tocó defender el proyecto y yo me encontré con el progresismo, o sea, la izquierda defendiendo al capitalismo, a los flacos que estaban ahí por 11.000 pesos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, digamos, desde que está Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cerró alguna escuela? No, se abrieron. No solo se abrieron, se compraron nuevas escuelas, sino que hoy, lo que la Ley de Educación Nacional dice, el único distrito que lo cumple es la Capital Federal. Y cuando vos ves que en la Capital Federal te dicen que no hay vacantes, ¿sabés qué vacantes no hay? Faltan 700, 1000 vacantes de sala de 4 años. O sea, en la Capital Federal yo siempre digo, vos te podés quedar embarazada, vas a un hospital y tenés un médico que te atiende. París en un hospital público, a los 45 días podés ir a un CPI, a un centro de primera infancia, y el Estado te da toda la contención para que si vos tenés que trabajar, puedas dejar tu chiquito ahí, tenés fonoaudióloga, maestra jardinera, qué sé yo, le dan de comer, todo. A los 4 años el Estado te recibe en la sala de 4 años y si querés, te larga cuando sos profesional. O sea, ¿en qué lugar del mundo vos, gratis, desde que naciste hasta que te recibiste, lo podés hacer sin gastar un peso? Buscame los países más desarrollados. Porque en los países más desarrollados, no cualquiera va a la universidad gratis. Vos en Noruega, en Finlandia, en todo eso vos estudiás. Primero, llegás a la universidad si estás dentro de los mejores promedios del colegio secundario. O sea que el día que vos decidiste ser universitario, empezás a estudiar el primer año, porque si no, no llegás. Y segundo, cuando vas a la universidad, el Estado no te regala el estudio universitario, te da un crédito, que después vos le tenés que devolver a lo largo de tu vida. Acá no pasa eso. Entonces, yo digo, la Ciudad de Buenos Aires es una expresión real de lo que es la Argentina. Y hoy te digo una cosa, te voy a decir una cosa. Cuando vos medís hoy en la Ciudad de Buenos Aires, es una cosa maravillosa. Tiene la aprobación de la gestión, tiene más del 78%. Nunca a Macri lo votó el 78% de la gente. ¿Qué significa esto? Que hay un montón de gente que te está reconociendo la gestión y que no está dispuesta a votarte. Ahora, te está reconociendo que hiciste bien las cosas. Y hacer bien las cosas hoy es muy fácil, muchachos. Hay que pensar en resolverle los problemas a la gente. Si no seguimos esta línea, vamos a terminar que un día a la clase política nos van a matar a todos. Porque la gente empieza a ver un divorcio entre las necesidades cotidianas de cada uno de nosotros y lo que ocurre en la calle. Si vos tenés un problema de inseguridad y sos gobernador, te podés comprar un auto blindado. Ahora, si vos sos un ciudadano de a pie, no podés comprarte un auto blindado. La última pregunta, Chechu. Bueno, consultarle respecto de lo que ha sido algo muy resonante en la escena política nacional, que tiene que ver con la posibilidad por parte o una gran militancia que ha hecho Lilita Carrió de incorporar al PRO dentro de lo que es el Frente Amplio UNEN, y esta negativa por parte de la mayoría de los integrantes del PRO que terminó en el portazo de Lilita Carrió. ¿Cómo vieron o cómo pudieron reflexionar respecto de este episodio a nivel nacional? Bien, a ver. Ahí.
nosotros hace un tiempo, en eso Mauricio ha sido siempre muy claro, nosotros decidimos construir lo propio. Lilita Carrió estaba en un espacio político que era UNEN, en donde ellos, digamos, a diferencia de lo nuestro, yo la oposición, vos la mido de la siguiente forma. Vos tenías un oficialismo con Scioli, un neooficialismo con Massa, y los opositores estaban divididos. Si vos querías llamarlo más tirado a la derecha, Macri, y un espacio más progresista que era UNEN. En ese espacio de UNEN había 5 candidatos a presidente, 7 candidatos a presidente. Y vos sabés que hoy la política también es imagen. Entonces, hace un año, o sea, cuando se produzcan las elecciones en octubre del año que viene, nosotros vamos a tener 2 años de campaña. Hace un año que Scioli, Massa y Macri son candidatos. ¿Quién es el candidato de UNEN? El problema de UNEN es que para hacer un acto tiene que poner 12 personas arriba del escenario. Entonces la gente dice, bueno, ¿quién es? ¿Es Wiener? Entonces cuando dicen, ¿es Wiener? No, no es Wiener, es Cobo. O sea, como pro ustedes Cobo, no estaban dispuestos a ingresar tampoco, no, más pero allá es que de las nosotros somos otra intenciones de cosa. Lilita. O sea, si lo que querían era hacer una paso general con todos los de la oposición, vos podés ir en tanto y en cuanto no tengas gente como Pino Solana que sistemáticamente ha atacado al PRO en la administración de la Ciudad de Buenos Aires y ataca, casi te diría hasta personalmente, a Macri. Entonces es muy complejo una situación de esa característica. Álvaro, ya no nos queda más tiempo porque ya estamos en las 4 de la tarde. Te agradecemos y vamos a seguir, vamos a convocarte, digamos, por supuesto, porque vas a estar en Santa Fe seguramente, porque, como lo decíamos al principio, vas a estar dentro de la estrategia provincial y nacional para algunos... 30 segundos les pedimos a la gente de Cablevisión nada más para despedir. Sí. Para pasarte un chivo. Decime. Y los invito a ustedes, y a las chicas también, panelistas. Y a vos, Rodrigo. No, a ustedes también, por favor. Día 19 sí. de diciembre vamos a inaugurar en la calle Moreno 2414 lo que es la Fundación Pensar. Perfecto. Un espacio amplio en donde vamos a poner al servicio de los santafesinos para que todos aquellos que quieran incorporar y traer ideas al PRO lo puedan hacer. Gracias, Álvaro. No, gracias a ustedes por la invitación, la verdad la he pasado muy bien. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, gracias a la gente de Cablevisión por esperarnos. Chau, chau.